que sí es muy necesario repasarlo para no atrasar a todo el grupo, porque veo que son algunos pues los que sí tuvieron duda de todo, todo, todo. Los que sí tuvieron duda, mañana, ya ven que mañana tienen examen algunos, de práctica, ¿no? Entonces no va a estar todo el grupo. Si quieren, mejor mañana nos dedicamos a resolver esa clase de dudas porque tengo por ahí una duda que vengo postergando desde la semana pasada y no he podido resolver. Y pues, ¿qué les parece si le hacemos así mañana? Los que sienten que sí quedó, así, sí les quedaron muchas dudas, mañana lo repasamos, ¿sí? Para aprovechar el tiempo con los que, perdón, para no avanzar y no dejar atrás a los que van a hacer examen mañana, ¿sí? Entonces me parece mejor así para no atrasarnos. ¿Sale? Bueno, entonces, ustedes ayer platicaron, muchachos, con la maestra que les dio la clase sobre la cadena transportadora de electrones y vieron que el NAD es un agente oxidante que en este caso se convertía en un agente reductor, ¿verdad? Porque lo que hacía era depositar sus electrones sobre la cadena transportadora de electrones, sobre la membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Entonces vieron que el NAD era capaz de transportar tres pares de electrones y por consiguiente tres pares de protones, y el FAD solo dos. Vieron también el proceso de fosforilación oxidativa, donde esos protones causaron un gradiente electroquímico que se tiene que eliminar, ¿sí? O sea, se tiene que recuperar, perdón, el equilibrio. ¿Cómo se recuperaba el equilibrio? Haciendo fluir a los protones, transportados hacia el otro lado de la membrana a través de una enzima, ATP sintasa, ¿sí? Ese flujo de protones convertía, o bueno, causaba, mejor dicho, un esfuerzo mecánico, una energía mecánica que nuestras mitocondrias aprovechan para convertir energía química necesaria para fosforilar ADP y obtener ATP, ¿verdad? Eso es lo que platicaron ayer. Entonces vieron que cada par de protones que fluye a través de la ATP sintasa eh, provee de energía necesaria para fosforilar un ADP, ¿sí? Entonces, como ustedes de mencionar, ¿sí? Como lo vieron ayer y como lo acabamos de mencionar, eh, el NAD es capaz de transportar tres pares de electrones, ¿sí? Y por consiguiente, pasar hacia el otro lado de la membrana tres pares de protones, ¿sí? Y eso pues nos da una equivalencia bastante clara, ¿sí? El NAD, dijimos que es capaz de transportar tres pares de electrones y por consiguiente tres pares de protones. Como cada par de protones nos ayuda a fosforilar un ADP, podemos decir que el NAD tiene una equivalencia a 3 ATP, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de energía que aporta. El FAD es capaz de transportar dos pares de electrones, por lo que hace atravesar dos protones o dos pares de protones hacia el otro lado. Entonces, cada par de protones ayuda a fosforilar un ADP, por lo que decimos que el FAD tiene una equivalencia de 2, ¿sí? Y bueno, vieron entonces ayer que la cadena transportadora de electrones pues no es un proceso catabólico, ¿verdad? La cadena transportadora de electrones simplemente va a hacer un intercambio de un tipo de energía por otra, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Energía mecánica, ¿sí? Causada por el flujo de protones a energía química necesaria para fosforilar ADP. Entonces, en la cadena transportadora de electrones no se produce nada, se intercambia tipo de energía por otro, ¿sí? Se intercambia un tipo de energía por otro, energía mecánica por energía química. Entonces, ya para terminar, chicos, con este tema de la respiración aeróbica, mmm, quiero hacer el conteo de la cantidad de moléculas de ATP que se obtienen en este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ATP se producen al final de la respiración aeróbica? ¿Quién me recuerda? ¿Cuántos ATP máximo
¿sí? ¿Cuántos ATP como máximo se producen? 38 exactamente, 38 ATP. Entonces, en este momento quiero que platiquemos y expliquemos de dónde salen esos ATP, ¿sí? Recuerden que nosotros obtenemos energía de los procesos catabólicos, ¿sí? Obtenemos energía de los procesos catabólicos. A la cadena transportadora de electrones no la podemos clasificar como un proceso catabólico, ¿verdad? Decíamos, simplemente es un proceso en el que intercambiamos un tipo de energía por otro, ¿sí? Energía mecánica por energía química. Entonces aquí quiero que hagamos una pequeña tabla y que comprobemos de dónde salen esos 38 ATP que estamos obteniendo, ¿verdad? Entonces recuerden que obtenemos energía, obtenemos ATP solo de los procesos catabólicos. Entonces vamos a recordar qué procesos vimos, qué proceso explicamos, qué productos obtuvimos y cuál es la equivalencia de esos productos en ATP, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden que iniciamos este proceso de respiración con la glucólisis, ¿sí? Entonces vimos glucólisis, ¿sí? Y en esta glucólisis nosotros obtuvimos tres productos. Obtuvimos ATP, obtuvimos NAD, obviamente en su forma reducida, y obtuvimos ácido pirúvico. Vamos a quedarnos con estos dos primeros, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de ATP obtuvimos en la glucólisis? 2. ¿Qué cantidad de NAD obtuvimos en la glucólisis? 2. Entonces, ¿cuál es la equivalencia de estos en ATP? 2 ATP, bueno, pues serán 2, ¿sí? Ahora, si tenemos 2 NAD y cada NAD equivale a 3 ATP, pues en realidad estamos hablando de 6, ¿verdad? Entonces, esos son los productos que tenemos en la glucólisis. Les decía que en la glucólisis obtuvimos ácido pirúvico, ¿verdad? Pero el ácido pirúvico no tiene una importancia energética. El ácido pirúvico, de hecho, lo utilizamos más bien para otro proceso, que es la descarboxilación, la descarboxilación oxidativa. Recuerdan, ¿no? La acción de una deshidrogenasa sobre el ácido pirúvico para convertirlo en piruvato y poder continuar o poder iniciar, mejor dicho, el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, recuerden que en la descarboxilación oxidativa obtuvimos un producto energético de interés. ¿Recuerdan cuál es ese producto? ¿Qué obtuvimos? Cuestiones energéticas en la cadena transportadora de electrones, muchachos. Acetilcoenzima, no sé, sí, pero producto energético. Un producto energético, el NAD exactamente, ¿verdad? En la descarboxilación oxidativa obtuvimos, perdón, un NAD, ¿sí? En la descarboxilación oxidativa obtuvimos un NAD en su forma reducida, obviamente, ¿verdad? Porque vieron ayer que en la cadena transportadora de electrones el NAD que nos interesaba era el reducido, el que llevaba electrones, ¿verdad? Bueno, ahora, recuerden que en la glucólisis obtuvimos ácido pirúvico, ¿sí? En la glucólisis obtuvimos ácido pirúvico. ¿Cuántos? 2, ¿verdad? Eso significa, recuerden que la descarboxilación oxidativa le ocurre al ácido pirúvico, ¿verdad? O bueno, pues al piruvato. Entonces, como obtuvimos dos ácidos pirúvicos, ¿sí? La descarboxilación oxidativa ocurrió dos veces. O sea que esto, ¿sí? Pasó, o bueno, esto se obtuvo dos veces. Si un NAD equivale a 3 ATP y obtuve en realidad 2 NAD, eso significa que tenemos otros 6 ATP. ¿Sí me explico? ¿Sí saben? ¿Sí se entendió de dónde salen estos 6? ¿Sí quedó perfectamente claro para todos? Sí, bueno, ok. Luego, sí, en la descarboxilación oxidativa, el producto de interés
Era la acetilcoenzima A, exactamente. ¿Para qué queríamos acetilcoenzima A? Para iniciar el ciclo de Krebs, o del ácido cítrico o del ácido tricarboxálico. Bueno, en el ciclo de Krebs, ¿qué productos obtuvimos? Obtuvimos 3 NAD, ¿sí? Reducido, obviamente. Obtuvimos un FAD, también en su forma reducida, y obtuvimos un ATP, ¿sí? Entonces, estos fueron los productos del ciclo de Krebs. Me preguntan por aquí, ¿cuánto tarda el ciclo de Krebs? Cuestión de segundos, ¿sí? Ahorita tus células en cada segundo que está pasando están haciendo el ciclo de Krebs una y otra y otra y otra vez. Entonces, en segundos está pasando todo eso, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, ciclo de Krebs. Dijimos que NAD obtuvimos 3. FAD sacamos uno y ATP también obtuvimos uno, ¿sí? Pero, pues como me decían hace un momento, en el ciclo de Krebs, perdón, en la descarboxilación oxidativa, obtuvimos acetilcoenzima A, ¿verdad? Era un producto de interés también. O sea, por aquí también salía una acetil, acetil coenzima A, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos acetilcoenzima A? Para iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, como de la descarboxilación oxidativa pasó 2 veces, obtuvimos 2 acetilcoenzima A. ¿Qué significa eso? Pues que le dimos 2 vueltas al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, todo esto lo estamos obteniendo 2 veces. Entonces, vamos a multiplicar. 2 por 3 NAD son 6, ¿verdad? Si cada NAD equivale a 3 ATP, estos 6 NAD, ¿a cuántos equivalen? Exacto, a 18, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 18 ATP. Perfecto. ¿Sí? 2 por un FAD, pues son 2 FAD. ¿Cuántos ATP o a cuántos ATP equivale el FAD? A 2. Entonces aquí en realidad tenemos 4, ¿sí? Y 2 por un ATP, pues son 2, ¿sí? Entonces, muchachos, si hacemos la suma aquí de todos estos ATP, si hacemos la suma de todos estos ATP, ¿cuánto nos da? 2 más 6, 8, más 6, 14, más 18, 32, más 4, 36, más 2, 38, ¿sí? Entonces estamos obteniendo 38 ATP de todos estos procesos catabólicos, ¿sí? Que ocurrieron en la célula desde la glucólisis, ¿sí? Entonces, fíjense cómo partiendo de un carbohidrato, partiendo de la glucosa, podemos obtener 38 ATP por cada molécula de glucosa. Entonces, nosotros podemos decir esto, ¿sí? Una molécula de glucosa que se oxida en presencia de oxígeno, precisamente, pues me va a producir a los productos de una combustión, porque esta es una reacción típica de combustión, ¿no? Entonces vamos a obtener, perdón, a los productos de esta combustión. ¿Qué se obtiene en una reacción de combustión? Pues los óxidos de los elementos que están participando. Entonces vamos a obtener óxido de carbono en su máximo estado de oxidación, ¿sí? CO2. Y vamos a obtener óxido de hidrógeno en su máximo estado de oxidación, monóxido de dihidrógeno, agüita, pues, ¿sí? Y obviamente, pues vamos a obtener al producto energético de esta reacción. Entonces, fíjense que aquí tenemos un rendimiento de 38 ATP, ¿sí? ¿Se cumple la estequiometría de esta reacción, de esta ecuación, perdón? Pues no, ¿verdad? Pero nosotros podemos adicionar coeficientes estequiométricos. Aquí hay 6 carbonos y aquí solo uno. Bueno, pues podemos adicionar un 6, ¿sí? Y de esa manera ya balanceamos a los carbonos. Aquí hay 12 hidrógenos y aquí solo hay 2. Entonces podemos adicionar también un 6, ¿sí? Y ya hay 12 y 12.
Aquí hay 12 oxígenos y aquí hay 6, son 18. Aquí solo tengo 8. Entonces puedo adicionar un 6 aquí y ahora sí ya tengo la ecuación balanceada, ¿no? Entonces fíjense que fíjate que aquí ya no tuve que poner nada, ¿eh? Con una sola molécula de glucosa, una sola molécula, ¿sí? De una sola molécula de glucosa obtenemos 38 de ATP, ¿sí? Por eso decimos que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, nuestra principal, pero no la única. En una segunda vuelta vamos a estar viendo cómo utilizamos a los ácidos grasos como fuente de acetilcoenzima A, o cómo utilizamos algunos aminoácidos para iniciar directamente el ciclo de Krebs y qué cantidad de energía obtenemos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento, pues así queda la cosa, ¿no? De una sola molécula de glucosa obtenemos 38 ATP. ¿Cómo? Pues iniciando la glucólisis, el producto de la glucólisis pasándolo por la descarboxilación oxidativa y con la acetilcoenzima A obtenida en esta descarboxilación inicia el ciclo de Krebs, ¿sí? Y de ahí obtenemos una gran cantidad de energía. Entonces, fíjense chicos, cómo en esta tabla que acabamos de hacer no puse la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué, chicos? Porque la cadena transportadora de electrones no es un proceso catabólico, ¿sí? Repito, la cadena transportadora de electrones simplemente es intercambiar un tipo de energía por otro, ¿sí? Repito, energía mecánica por energía química. Entonces, ¿cuántos ATP obtenemos en la cadena transportadora de electrones? Cero, ¿sí? Cero. Lo único que hacemos es intercambiar, no obtener. ¿De dónde obtenemos energía? De los procesos catabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿las otras biomoléculas también tienen sus rutas metabólicas? Claro que sí. Sí, todas las rutas metabólicas, perdón, todas las biomoléculas. Acuérdense, de los carbohidratos, pues, podemos obtener energía a partir de la glucosa. De, de los lípidos, a partir de los ácidos grasos, podemos hacer lo que se llama beta oxidación y con la beta oxidación obtener este acetilcolina. ¿Sí? Este, con las proteínas, a partir de esos aminoácidos, ¿sí? También podemos hacer la transaminación oxidativa, ¿sí? Y, y luego la desaminación oxidativa para iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, sí, de todas las biomoléculas, incluso de los ácidos nucleicos, ¿eh? Acuérdense que una vez les platicaba de la vía de las pentosas fosfato. Con esas pentosas fosfato convertimos a las pentosas de los nucleótidos en glucosa para utilizarla como fuente de energía. ¿Qué pasa cuando las células no hacen el ciclo de Krebs? A eso vamos a continuación. Sí, ahorita vamos a platicar qué pasa, pero cuando no se hace el ciclo de Krebs, más bien estos carbohidratos se van a fermentar. ¿Sí? Entonces ocurre un proceso de respiración anaeróbica que se llama fermentación. En nosotros, pues, los humanos. ¿Sí? A ver, ayer nos dijeron que el proceso en el que se obtiene más ATP es en la cadena transportadora. Pues como les decía, ¿no? Se convierte un tipo de energía, se convierte, no es que se obtenga, sino, o bueno, podemos decir que sí se produce, pero la energía, pues, que se intercambia en la cadena transportadora de electrones es intercambiada, no producida, ¿sí? Intercambiada, no producida. ¿Dónde obtenemos energía? En la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa, en el ciclo de Krebs, ¿sí? Ya en la cadena transportadora de electrones, pues sí, intercambiamos esa energía, como les decía, esa energía mecánica a energía química, ¿sí? Energía mecánica a energía química, que es el ATP. Bueno, lo más extremo sería la cetoacidosis. Sí, sí, hay pacientes, por ejemplo, ustedes tendrán por ahí algún paciente diabético, ¿no? Algún familiar diabético. Y alguna vez han notado así como que un aliento bien característico de esas personas, ¿no? Es porque precisamente están utilizando a sus ácidos grasos en vez de sus carbohidratos como fuente de energía. Luego, por eso vemos que los pacientes diabéticos bajan así bien extremadamente de peso, ¿no? Porque utilizan a sus ácidos grasos, o sea, la grasa, ¿sí? Este,
como fuente de energía. ¿Por qué? Pues porque la glucosa no puede entrar a las células, se acumula en la sangre, ¿sí? Entonces, pues, precisamente al oxidar a los ácidos grasos se obtienen cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos pues, precisamente tienen ese olor característico. Entonces, es por la cetoacidosis en la que llegan a entrar algunos los pacientes diabéticos. A ver, es como ir a cambiar los dólares que ya te ganaste trabajando, pero por pesos. Ándale, es una buena analogía, ¿no? Hiciste glucólisis, hiciste ciclo de Krebs y todo eso, pero te pagaron en dólares, ¿sí? Y tú a los dólares no los puedes utilizar, o sea, los NAD y los FAD. Entonces, ¿qué haces? Vas a la cadena transportadora de electrones, a la caja de cambio, y cambias esos dólares, esos NAD, por ATP, por pesos que sí te sirven. Ujú. Está bien explicado eso. Bueno, ahora vamos a explicar ya para, sí, para seguir con esto, vamos a explicar por qué ATP, por qué es el más importante el ATP, por qué no el agua o el CO2 obtenido en este producto, por qué el ATP y no otra. Vamos a explicarlo viendo pues precisamente la estructura molecular del ATP. Entonces, pues vamos a poner eh, el ATP. Y bueno, recordarles una vez, ¿sí? Que ATP o la traducción pues, correcta es trifosfato de adenosina. ¿Sí? Porque como adenosín trifosfato, ¿sí? Pero no, esa es como, ¿me escuchan bien? ¿Ya se escucha? ¿Ya? Híjole, yo que pensaba que ya no íbamos a tener esos problemas. Bueno, quién sabe de qué se trata. Les decía, pues, que la traducción adecuada del ATP es esta, trifosfato de adenosina, ¿sí? Porque luego me lo traducen como adenosín trifosfato y pues no, ¿verdad? No. La, la traducción correcta es esta, trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. Entonces, este trifosfato de adenosina tiene una estructura molecular bien característica, ¿sí? Eh, es como les platicaba, un nucleótido, ¿verdad? Entonces vamos a recordar, yo sé que ustedes lo recuerdan perfectamente, pero vamos a recordar qué es eso de un nucleótido. Un nucleótido consiste en una pentosa, ustedes recuerdan, ¿no? Una pentosa, que en el caso del ATP, bueno, ustedes díganme, ¿qué pentosa es? ¿Cuál sería esta? ¿Otra vez no se escucha? ¿Me- ¿No se escucha nada, chicos? ¿Ya? Ah, ok. Ay, no, qué cosa, no sé qué esté pasando. Bueno, les decía pues que en este caso, en el caso del ATP, hay una pentosa. La pentosa estructural es la ribosa, ¿sí? En este caso vamos a tener ribosa. Me decían también que hay una base nitrogenada, exactamente. En el caso del ATP, la base nitrogenada exactamente es adenina. Entonces ustedes recuerdan que la adenina pertenece a las bases nitrogenadas púricas, ¿verdad? Entonces la adenina es algo así. Ténganme paciencia. Soy malo acá dibujando. Entonces, esto es más adenina. Por acá hay otro heterocito de hay para que sea adenina, pues aquí tiene que haber un amino. Un amino. Y por acá los enlaces dobles.
y listo. ¿Sí? Entonces, esta es adenina. ¿Sale? Entonces, la base nitrogenada se va a unir por medio de un puente de hidrógeno. Ya saben, chicos, puente de hidrógeno con la pentosa. Entonces, aquí tengo una adenina y una ribosa. ¿Ya me escuchan, chicos? Bueno, vamos a seguirle así, eh, porque ya me cambié de red y todo, y ya me moví de lugar y todo, y entonces, pues, quién sabe de qué se trate esto. Eh, Hay algunos de ustedes que me están platicando que, pues, no me han dejado de escuchar durante toda la clase, que se ha escuchado todo correcto, y pues parece que es porque tiene una buena conexión. Entonces, pues, otra vez les voy a encargar que si están teniendo problemas con eso, pues que lo chequen, sí, porque parece que sí son algunos. Pues, sí, sí, miren, porque me están diciendo que sí me han escuchado bien durante toda la clase. Entonces son solo algunos a los que les falla. Pero bueno, vamos pues a seguir. Les decía que el ATP es un nucleótido, ¿no? Y aquí nosotros tenemos dos componentes, ¿sí? Tenemos dos componentes. Una base nitrogenada y una pentosa, ¿sí? Estos dos componentes nos van a dar una molécula, o no, fíjense que se parece a un nucleótido, ¿verdad? Se parece, pero todavía no es. Estas dos moléculas, la base nitrogenada y la pentosa, van a formar a un nucleócido, ¿sí? A un nucleócido, ¿de acuerdo? No es un nucleótido, es un nucleócido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues los grupos fosfato, o bueno, el grupo fosfato. Ahora fíjense cómo va la cosa. Si la base nitrogenada, en este caso es una adenina, y la pentosa es ribosa, este nucleócido se va a llamar
adenosina, ¿sí? Este nucleócido es la adenosina. ¿Cómo se llamaría este nucleócido si la base nitrogenada fuera guanina? Guanina y la pentosa fuera ribosa, pues se llamaría guanosina, ¿sí? Entonces, pues ese es el que forma el GTP, exactamente la guanosina, y ese es el que forma el GTP del que platicamos en el ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, entonces, esta adenina y esta ribosa van a formar a la adenosina. ¿Qué nos falta para que sea ATP? Trifosfato, o sea, pues, tres grupos fosfato, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que vamos a ver es que se van a unir, pues precisamente, tres grupos fosfato, ¿sí? Y ustedes recordarán a los fosfatos de todas las moléculas que hemos estado viendo, ¿no? Siempre en un fosfato nosotros vemos esto, ¿sí? Entonces, esto es el ATP, ahora sí, ¿sí? La adenosina, o sea, este nucleócido unido a los tres grupos fosfato, ¿sí? Unido a los tres grupos fosfato. Entonces, ahora sí, esto es trifosfato de adenosina. Ojo, ¿eh? No es adenosina trifosfato. O sea, sí, pues, pero la traducción correcta es trifosfato de adenosina. ¿De acuerdo? Ahora, pues, lo que quiero explicar con esto es por qué es tan energético el ATP, por qué produce tanta energía y por qué lo utilizamos como fuente de energía, ¿sí? ¿Por qué esta es nuestra molécula energética? Vamos a recordar, pues, lo que hemos visto desde el inicio de nuestro curso. Y bueno, algo que hemos estado platicando mucho. ¿Qué forma a los enlaces en esta molécula? ¿Quiénes están formando estos enlaces? ¿Qué partículas subatómicas forman a los enlaces? Los electrones, exactamente. Entonces, pues aquí nosotros tenemos un montón de enlaces bien estrechamente unidos entre átomos muy electronegativos. Eso es algo bien importante, ¿sí? Entonces, ojo, ¿eh? A ver, aquí nosotros teníamos un enlace establecido entre un oxígeno y un fósforo, ¿sí? Acá teníamos un enlace doble, ¿verdad? Acá teníamos un enlace doble formado por un par de electrones del oxígeno y un par de electrones del fósforo, ¿sí? Y así los encontramos en todo esto. Acá un par de electrones y acá un par de electrones, acá lo mismo, acá un enlace doble, ¿sí? Acá electrones. Y bueno, vayan pensando, ¿qué pasa, chicos, cuando nosotros ponemos en contacto dos partículas que tienen misma carga? ¿Qué pasa cuando ponemos en contacto dos cargas iguales? Se repelen, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a ver una fuerza de repulsión. Bueno, resulta que a nivel atómico, espérenme un poquito, ¿eh? Espérenme. Les decía, chicos, gracias. Les decía que a nivel atómico vamos a ver que los enlaces se forman entre electrones que deberían repelerse, ¿verdad? Entre electrones que deberían repelerse, pero por eso mencionábamos hace un momento la electronegatividad. Al formarse un enlace, un núcleo atómico formado por protones y neutrones, ¿sí? Un núcleo atómico formado por protones positivos y neutrones sin carga van a formar los enlaces gracias a una fuerza fundamental del universo denominada fuerza nuclear fuerte. ¿Sí? Hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza de gravedad y la fuerza electrónica, ¿no? La que mantiene pegados a nuestros átomos en un enlace, aunque se estén uniendo gracias a electrones negativos, es esto. O sea, gracias a la interacción de protones y neutrones, los electrones forman enlace. Ya, listo. Entonces están unidos fuertemente, están estrechamente unidos gracias a estas partículas, pero aún así los electrones se están repeliendo entre sí. O sea, hay una fuerza de repulsión. Y todavía fíjense,
algo muy importante. El oxígeno tiene esta configuración electrónica, ¿sí? El oxígeno tiene esta configuración electrónica, o sea que en su último nivel de energía, es este, tiene 6 electrones. De esos 6 electrones, para formar enlaces solo está utilizando dos, o sea que todavía tiene por ahí 2 pares de electrones libres. Cada oxígeno por ahí tiene 2 pares de electrones libres, o sea que hay todavía más electrones, ¿sí? Entonces, pues con esto lo que les quiero señalar es que hay una fuerte, enorme fuerza de repulsión entre los electrones que están formando estos enlaces, ¿sí? O sea, vean la cantidad de electrones que tenemos aquí, que es nada más una representación gráfica, ¿eh? No es que así sea en el espacio, pero es nada más la representación. Lo que quiero que vean es que todos estos puntitos están ahí pegados, ¿sí? Y hay una gran fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión representa a una energía potencial. Saben qué es la energía potencial, ¿no? Es un tipo de energía que no se puede utilizar en el momento, ¿verdad? Es que simplemente está esperando a liberarse. ¿Y cuándo se va a liberar la energía potencial de esta molécula de ATP? Bueno, pues cuando ocurra una reacción de hidrólisis, ¿sí? Hidrólisis de ATP. ¿Por qué hidrólisis, muchachos? Bueno, ustedes recordarán que la molécula de agua tiene una composición molecular bien característica, ¿verdad? Una molécula de agua tiene la característica de ser polar, ¿sí? O sea que tiene polos positivos en el hidrógeno y un polo negativo en el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una molécula de agua entre en contacto con este ATP? ¿Qué va a pasar cuando la molécula de agua entre en contacto con el ATP? Bueno, pues los polos positivos corresponden a los protones, van a jalar a los electrones con la fuerza suficiente para separarlos de sus enlaces, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que este protón es capaz de romper este enlace, hidrolizarlo, pues, ¿sí? Y separar a todo este grupo fosfato de este ATP. Entonces aquí tendríamos una reacción de este tipo. ATP más agua que nos va a producir ADP más lo que se conoce como un fosfato inorgánico, ¿sí? Entonces, esta es la reacción. Resulta que esta reacción tiene una variación de entalpía. Recuerden, entalpía es la energía en forma de calor que se produce en una reacción, ¿no? Resulta que esta hidrólisis del ATP tiene una energía igual a, ¿se acuerdan cuánta energía producía el paso de un par de protones a través de la ATP sintasa? ¿Lo vieron? Ayer que estaban viendo la cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuánta energía producía el flujo de protones? O sea, ese esfuerzo mecánico que se producía al hacer girar la fracción cero, ¿qué cantidad de energía producía? O sea, sí un ATP, ¿no? Pero ¿qué cantidad de energía? Bueno, era una cantidad de energía de menos 7.3 kilocalorías, ¿sí? Menos 7.3. Recuerden, de sus clases de termoquímica, una delta H negativa nos está hablando de una reacción exotérmica, o sea que libera energía. Entonces, fíjense que aquí estamos liberando una cantidad de energía de 7.300 calorías, ¿sí? 7.300 calorías por cada molécula de ATP. Entonces, cuando una molécula de agua hidroliza al ATP, o sea, separa los electrones de esta molécula, bueno, pues ahora sí se va a poder liberar esa fuerza de repulsión que hay entre un electrón y otro formando un enlace y todos estos electrones, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde viene la energía que se obtiene del ATP? ¿Por qué el ATP es tan energético? Porque en sus grupos fosfato tenemos una gran cantidad de electrones unidos por enlaces,
¿sí? Que representan una enorme, energía potencial, ¿sí? Una enorme energía potencial que se va a liberar cuando la molécula de agua rompa el enlace. Cuando entra una molécula de agua, los polos positivos separan a los electrones del enlace, se libera esa energía potencial y se puede aprovechar como energía útil para la célula. Entonces, pues, esta reacción de hidrólisis del ATP produce una energía de 7.300 calorías, 7.3 kilocalorías, ¿sí? Y todavía podemos volver a hidrolizar a un ADP, ¿sí? En una segunda hidrólisis. O sea, una segunda molécula de agua puede hidrolizar el ADP justo aquí, rompiendo este enlace y obteniendo AMP, ¿sí? ¿Qué significará eso de AMP? Monofosfato de adenosina, ¿sí? Pero pues esta no es una reacción muy eficiente, porque si se fijan, durante la glucólisis o durante el ciclo de Krebs, agarrábamos ADPs para fosforilarlos. No era muy eficiente o no es, de hecho, pues muy eficiente fosforilar dos veces a una AMP para obtener un ATP, ¿sí? Y esta pues va a producir una cantidad de energía idéntica, 7.3 kilocalorías, ¿sí? Y bueno, pues ahí está entonces la razón por la cual nuestra molécula de ATP es tan energética. ¿A qué se debe la energía que se obtiene del ATP? ¿Por qué el ATP es tan energético? Por la energía potencial de sus enlaces, ¿sí? La energía potencial de los enlaces representan esa cantidad de energía que nosotros podemos obtener cuando el ATP se hidroliza. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, si solo tuviera un fosfato sería un ácido nucleico, sí. Si solo tuviera un enlace sería un nucleótido, sí. Y bueno, si hubiera una enzima que lo polimerizara, pues sí, formaría un ácido nucleico, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso. Entonces, pues ahí está, chicos. Ahí lo tienen. Esta es la razón por la que el ATP es tan energético, ¿sí? ¿A qué se debe la energía del ATP? A energía potencial contenida, pues, en la repulsión que hay entre los electrones que forman estos enlaces. Recuerden que estos enlaces, perdón, que estos electrones están unidos por la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que va a mantenerlos pegados, aunque se estén repeliendo, ¿sí? Entonces, en esa repulsión tenemos una energía potencial. La energía potencial se libera cuando se hidroliza y al liberarse se produce una cantidad de energía térmica de 7.3 kilojoules. ¿Sale? Pues ahí lo tenemos, chicos. Nada más para que no se nos quede así volando la razón por la cual el ATP es nuestra molécula energética. ¿Sí? Bueno, se nos está terminando el tiempo el día de hoy, muchachos. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Nada más. Ah, me preguntan por acá, ¿se agrega el sufijo osina cuando tenemos ribosa? Exactamente, así es. Ah, ahí está. ¿Les van a preguntar esto en el examen? No, no creo que esto se los pregunten en el examen, pero no les hace ningún daño saberlo, ¿sí? No les hace ningún daño saberlo. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Confírmenme nada más, por favor, aquí en el chat, quiénes van a estar, o mejor dicho, quiénes no van a estar en la clase de mañana por el examen que tienen que hacer. ¿Sí? Me ponen por ahí una vaca y ya de esa forma voy a saber, ¿no? Entonces, pues para que no se me preocupen, mañana no vamos a seguir con el tema, mañana simplemente vamos a estar resolviendo, pues, ¿sí? Bueno, sí son muchos. Entonces, no se preocupen, no vamos a ver tema mañana, ¿eh? Ya mañana, vamos a hacer más bien a resolver dudas. Bueno,